Disculpe, presidente, que al poner la presentación se me desactivó el sonido, pero ya estamos. ¿Ahora sí me escucha, señor presidente? Sí, ya. Bueno, perfecto. Estamos hablando entonces de transporte público intermodal. Vamos a empezar entonces por una definición muy básica de lo que es la intermodalidad. La intermodalidad se refiere al hecho de que una persona o una mercancía utilice en un viaje diferentes modos de transporte. ¿Sí? Es decir, cuando usted sale de su casa, camina 2 cuadras hasta la estación de Encicla, toma la bicicleta y llega hasta la estación de metro, toma el metro, se baja y luego coge el metrocable y se baja para llegar a su lugar de trabajo. Para poner un ejemplo, está haciendo un viaje intermodal. En esta intermodalidad pues, la articulación y la correcta integración entre estos diferentes modos de transporte se convierte en un factor clave para el usuario, ¿cierto? En la medida en que esta integración sea más fácil, más económica, más atractiva, más segura, más ágil, pues el usuario se va a sentir, digamos, tomando las correctas decisiones y va a continuar haciendo este tipo de viajes. ¿Cómo se mueve eso? Perdón. Bueno, ¿por qué es importante entonces la intermodalidad? En primer lugar, porque, como acabo de describir, permite prestar un servicio más eficiente en el sentido en que estos intercambios entre modos sean más ágiles, más económico, porque una verdadera intermodalidad exige una integración tarifaria. De lo contrario no es económico, y sigue siendo el caso de muchas personas hoy que tienen que coger 2 buses y después un metro, o un bus y después un metro, y esto termina representándoles, hemos hecho los cálculos, 20-25% de su salario mínimo mensual, simplemente pagando el servicio de transporte. Pero igualmente, y va conectado con lo anterior, una buena intermodalidad garantiza, o por lo menos favorece, la equidad en el acceso a las actividades urbanas. Piense usted en un joven que no tenga suficiente dinero para ir a un concierto, a una obra de teatro, a jugar un partido, a ir al estadio, porque el transporte le sale muy caro. Mientras el transporte público sea más accesible a todos, entonces todos vamos a tener mayor posibilidad de acceder a todos los servicios que presta la ciudad. Y yo mencioné algunos, digamos, recreativos, pero es también para poder ir a trabajar, para poder ir a estudiar, para poder dirigirse a un centro de salud. En tercer lugar, una mejor intermodalidad en el transporte público nos permitirá reducir los efectos negativos o las externalidades negativas del transporte en general. ¿En qué sentido? En que podemos afectar menos el medio ambiente en temas de emisiones atmosféricas, pero también de ruido. Vamos a poder reducir los accidentes o los incidentes de tránsito. Ayer tuvimos una comisión de seguridad vial al respecto y sabemos que pues, casi 300 personas mueren anualmente en nuestra ciudad por incidentes de tránsito que posiblemente se podrían reducir en la medida en que haya un mayor uso del transporte público y una mejor intermodalidad. De hecho, el Metro de Medellín en sus informes anuales publica cuánta gente ha dejado de fallecer en incidentes viales en nuestras calles gracias al uso masivo del sistema metro. Y finalmente, la intermodalidad puede favorecer un desarrollo de la ciudad más armónico. Y esto parece que ya no se refiriera a la movilidad, sino al urbanismo, pero es que son dos cosas íntimamente asociadas. El tipo de ciudad que construimos determina el tipo de transporte que la gente usa, pero también viceversa. El tipo de movilidad que favorecemos empieza a determinar el tipo de ciudad que se construye alrededor. Ahorita profundizaré en ello. La literatura técnica sobre intermodalidad sugiere estas 5 grandes áreas de trabajo para lograr un transporte público intermodal.
hablan de integración física, tarifaria y operativa, hablan de tecnologías mejores o más eficientes para los diferentes sistemas o modos, hablan de una articulación entre el transporte y el desarrollo urbano, hablan también de una cultura y una calidad del servicio y finalmente hablan de un uso más eficiente de las infraestructuras de la ciudad. Entonces, el análisis que hoy presento se basa como en estos 5 grandes componentes. Empecemos por describir en qué estado está actualmente en materia de utilización o de afluencia el transporte público de la ciudad y cuál ha sido su evolución en las últimas 2 décadas. Aquí presento las famosas tortas de repartición modal de las 3 encuestas origen-destino que se han realizado en el Valle de Aburrá. Claro, estos datos son para todo el Valle de Aburrá, no solo para el municipio de Medellín, y allí está, digamos, resaltado en color naranja lo que corresponde al uso del transporte público, es decir, en este caso, el metro más el sistema colectivo, es decir, los buses. Lo que vemos, y pues ya lo sabíamos, no es nuevo, pero no por eso deja de ser preocupante, es que pese a toda la inversión que ha hecho nuestra ciudad en el sistema metro, y pese a que el sistema metro o el sistema SITVA ha aumentado considerablemente de 2005 a 2017, se duplicó, pues resulta que el transporte público colectivo y en general la sumatoria de usuarios del transporte público ha disminuido, ¿sí? De un 41% a un 34% en esos 12 años, lo cual indica una tendencia nociva a la luz de lo que consideramos que es la movilidad sostenible. Igualmente, cabe anotar, está en el recuadro de abajo, que en la encuesta de evaluación de los diferentes modos de transporte realizada por el área metropolitana, si no estoy mal, en 2017 o 2018, los ciudadanos manifiestan en promedio un nivel de satisfacción de 5.4 sobre 7 sobre el transporte público, lo cual es una nota verdaderamente positiva. Empecemos entonces por hablar de qué hemos planeado. Y permítanme usar el plural hemos, porque estos han sido planes de ciudad. Esto corresponde a esfuerzos que ha hecho el municipio de Medellín y el área metropolitana, pero también permítanme usar el plural hemos, porque yo he sido partícipe en la planeación de diferentes documentos de movilidad y urbanismo de la ciudad. Aquí hay una breve lista de los principales documentos de ordenamiento territorial y de movilidad de la ciudad. Tenemos los POT, aquí menciono el último, pero los 3 planes de ordenamiento territorial de la ciudad han sido consistentes en destacar la importancia del transporte público. Tenemos el Plan Bio 2030, en el cual tuve el honor de participar. Subieron también las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial del área metropolitana que datan ya del 2006. Y en materia de movilidad y transporte, pues tenemos el Plan Maestro del Metro, el Plan Maestro de Movilidad de todo el Valle y el Plan Integral de Movilidad Sostenible, que fue un mandato que dejó el último POT y que aún está construyéndose por parte de la Alcaldía de Medellín. Tengo entendido que ya está pues en las etapas finales o ya está próximo a publicarse y donde destaca, entre otras cosas, unos corredores estratégicos de transporte público. En la parte, digamos, de ordenamiento territorial, tenemos un modelo de ciudad. Aquí presento el mapa que al respecto dejó el proyecto Bio 2030, donde voy a intentar describir rápidamente. Lo que propone es que necesitamos una ciudad que concentre su desarrollo en todo el eje del río, ¿sí? Digamos que el río es el centro de nuestro valle, entonces el desarrollo urbano, las altas densidades, las altas concentraciones de personas y actividades deben ubicarse a lo largo del río, pero también nos habla de un sistema de centralidades o de policentrismo, como se conoce en el argot técnico, y que supone que la ciudad o la metrópoli más bien no puede concentrar el grueso de su oferta institucional y comercial solo en el centro de Medellín, sino que tiene que haber
un sistema de centralidades de diferentes jerarquías. Esto se complementa con lo que se ha planeado en términos de movilidad. Aquí también presento un plano que sale de Bio 2030 y que, como ven, lo primero que busca es consolidar un sistema en red. Un sistema en red. Por eso se ve esa maraña, digamos, de líneas que son los principales corredores de movilidad de la metrópoli. De aquí destaco, y digamos que se vuelve evidente, que cuando hablamos de un sistema en red, pues hay muchas líneas que se cruzan. En cada una de esos cruces, en esos puntos, en este caso están señalados con unas circunferencias amarillas, se generan estaciones de intermodalidad entre el transporte público. Y se vuelven importantes porque allí, además, se generan centralidades. Y voy a insistir en este tema. Una estación de transporte público, una estación intermodal de transporte público se convierte en una centralidad de gran importancia para la ciudad. Esto, infortunadamente, en nuestra ciudad se ha dado de manera a veces espontánea, más que planeada, y como ya se ha dicho muchas veces, a menudo ha sido el sector privado el que ha aprovechado la infraestructura de transporte público de la ciudad para desarrollar sus proyectos inmobiliarios, sus proyectos comerciales, y muy poco o nada ha sido el sector público el que ha aprovechado estas oportunidades. Además de este sistema en red, los diferentes planes proponen más o menos lo mismo: consolidar el metro como el estructurante del sistema de transporte, fortalecer y mejorar el transporte colectivo, consolidar una autoridad única de transporte, gran sueño, aún difícil de alcanzar, la garantía del acceso al transporte público a todas las personas, un transporte público que sea poco contaminante, y me faltaría por señalar un tema de cobertura, no solo territorial, sino horaria del transporte público, para que realmente se pueda hablar de una garantía del transporte público para todos los usuarios. Nuevamente, hablando de esas bolitas amarillas y de estas centralidades que se crean, y volviendo a la idea de cómo se articula el transporte público con el desarrollo urbano, menciono, digamos, la teoría del DOT, significa Desarrollo Urbano Orientado al Transporte Público. La sigla en inglés es TOD, para quienes quieran investigarlo. Y esto nos muestra precisamente cómo el desarrollo de la ciudad, es decir, allí donde se construyen más metros cuadrados de oficinas, de vivienda, de comercio, de equipamientos públicos en general, debe ser alrededor de las estaciones de transporte público. ¿Por qué? Pues porque obviamente esto facilita el acceso de las personas al transporte público, y digamos que es bastante fácil situarse en esta teoría, porque basta con cualquier ejemplo que cualquiera de ustedes haya vivido para saber que si yo estoy cerca de una estación de transporte público, pues mucho más fácil voy a usar ese modo y no un vehículo, ¿cierto? Un automóvil o una moto, porque también cuando se generan esta gran densidad de construcciones y actividades alrededor de una estación de transporte público, es mucho más probable que yo, pues al salir del trabajo, puedo pasar a la tienda, comprar el periódico, más adelante a la panadería, comprar el pan para la casa, montarme al metro y ya luego llegar a mi casa. Es decir, este es el fundamento del desarrollo urbano orientado al transporte público, y es una de las formas que tenemos de maximizar, o mejor dicho, hacer más eficiente el uso del suelo urbano, que es bastante escaso, pero también de atraerle o de garantizarle más bien muchos más usuarios al transporte público, en detrimento, como debe ser, del transporte motorizado particular. Un ejemplo de DOT en nuestra ciudad, pues se pueden encontrar varios, pero es el corredor del tranvía de Ayacucho, que es el que tenemos y que muestro en esta foto. Fíjense, y ustedes lo saben, cómo alrededor
de este corredor y en especial de sus estaciones, pues han empezado a pulular, en el mejor sentido de la palabra, una cantidad de nuevos negocios, una consolidación de los negocios tradicionales y, por fortuna, una llegada masiva de gente que encuentra ya, pues no solo un corredor tranquilo y no peligroso, como era antes cuando pasaban buses y carros y motos, sino además con alto atractivo comercial. De modo, pues, que la intermodalidad asociada a un correcto desarrollo urbano redunda en equidad, competitividad económica y una mejor calidad ambiental. Esta es como la parte teórica de lo que se ha planeado. Voy a pasar entonces a hablar de qué hemos logrado en nuestra ciudad y voy a empezar a hablar del transporte público colectivo, lo hemos llamado también TPM en el caso de Medellín, y hay logros interesantes. De la administración pasada, por ejemplo, y a mí me parece destacable, se hizo la estrategia polémica, obviamente, de los carriles solo bus. Se construyeron más de 70, se demarcaron más bien más de 70 kilómetros de carril solo bus, y esto ha representado una mejora en la velocidad comercial. 11% menos de tiempo de los desplazamientos de estos buses, es decir, de los usuarios de los buses, fue el último reporte que tuvimos. Obviamente, pues mientras los buses tengan mayor exclusividad de usar un carril, más rápido van a ir, y se ha logrado esta reducción importante en los tiempos, pese a que en muchas ocasiones los ciudadanos no respetan los carriles de solo bus. Además, se ha avanzado desde hace ya 2 administraciones en un proceso de renovación de la flota de buses. Ya alcanzamos unos casi 50% de buses renovados con tecnologías consideradas limpias por el Ministerio de, no sé si es el de Medio Ambiente o el de Movilidad, discúlpenme. Igualmente se ha avanzado en la ciudad en las últimas ya 2 o 3 administraciones en la adecuación de paraderos cubiertos, y de ellos ya 383 tienen información adecuada para el público. Se ha avanzado en el Centro de Control y Gestión de Flota y tenemos ya 18% de los buses de la ciudad, aquí sí estoy hablando del municipio de Medellín, que garantizan una accesibilidad universal, es decir, que tienen las rampas para que una persona en situación de discapacidad, particularmente en silla de ruedas, pueda acceder al transporte público. Un 18% que está muy lejos de ser digno para una ciudad que se quiere incluyente y sostenible. Y finalmente, hace ya más o menos un año, si no estoy mal, se firmó un convenio entre el Metro de Medellín y los transportadores de la ciudad para inculcar, digamos, todo el tema de cultura metro en el servicio de transporte público. Sobre esto yo le pediría ahorita al señor secretario de Movilidad y al señor gerente del metro que nos cuenten en qué va esto, porque como usuario del transporte público debo decir que todavía no se siente una mejora en la cultura de servicio por parte de los señores transportadores. En el tema del sistema integrado de transporte, aquí hablamos del SITVA, que es, digamos, todo lo asociado al sistema metro, pues la ciudad ha avanzado bastante. No voy a hablar ya del metro, de las líneas de metro, porque ya digamos que datan de hace más de 20 años, pero en los últimos 20 años sí hemos construido cables, estamos haciendo el 7º cable, el tranvía de Ayacucho, nuevos corredores de Metro Plus. El metro se ha metido ya en la ampliación de algunas estaciones para mayor agilidad y confort de los usuarios. Está en construcción el corredor del Metro Plus de la Vía Oriental, y se están haciendo las gestiones para que se construya por fin el corredor de la Avenida 80. Son pues avances importantísimos, pero recalco, fíjense que pese a todo esto, el número de automóviles y de motocicletas y su representación en la partición modal de la ciudad sigue aumentando en detrimento del transporte público, cosa que debe preocuparnos, porque aunque a todos nos encante la comodidad, pues tenemos que saber que mientras más carros y motos haya, más lento nos vamos a transportar todo. Entonces nos toca también
tomar una decisión como ciudad y como ciudadanos, si preferimos demorarnos 2 horas cómodamente en nuestro carro con aire acondicionado o 40 minutos más estrechos en un bus o en un metro. Obviamente yo abogo por la segunda. En temas de integración propiamente dicho, ¿en qué hemos avanzado? Tenemos ya el 100% de las rutas integradas, ¿sí? Que no son las mismas que las rutas de transporte público, ya funcionan con Cívica, lo cual pues no solo ha permitido aumentar el uso del sistema metro, sino que ha permitido reducir numerosos problemas para los transportadores. Y les pongo dos muy sencillos. En primer lugar, todos sabemos que un conductor de bus aquí en la ciudad, pues al mismo tiempo va hablando por teléfono, poniendo la música, recibiendo la plata y manejando. ¿Sí? Gracias a la integración a través de la tarjeta cívica, ya el conductor no tiene que estar manipulando, recibiendo y devolviendo dinero. Y además también para las empresas transportadoras esto permite evitar numerosos fraudes que se cometen cuando los usuarios accedemos a los buses. Se ha avanzado en una integración física, tenemos diferentes estaciones, ahí las nombro, del sistema metro que garantizan una correcta integración de un modo al otro. La más obvia, pues, para que todo el mundo se haga la idea, es la estación de San Antonio, donde usted pasa de la línea A a la línea B, sí, pero también abajo está el tranvía, al lado está la estación de Encicla, y por ahí mismo puede encontrar un par de rutas de buses, de modo que eso es un ejemplo, pues, de lo que se busca con la integración. En el caso del sistema Encicla, tenemos ya 9 de 68 estaciones de Encicla que están integradas al sistema. En el caso de la accesibilidad universal, esto me parece muy importante porque la intermodalidad también pasa por garantizar el correcto acceso a las personas que tienen algún tipo de discapacidad física. Entonces, se habla de que, de que en el metro todas las estaciones son accesibles. Esto ahorita vale la pena discutirlo porque en la práctica no es así. Pasemos entonces a ver qué fue lo que aprobamos en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro hace apenas un mes y qué retos están quedando aún pendientes para nosotros. Empezando nuevamente por el transporte público colectivo, el plan de desarrollo que aprobamos habla de duplicar la flota de buses eléctricos. Está muy bien. Se habla, y esta meta me parece interesante, de casi triplicar el tema del recaudo electrónico en los buses del servicio público. Esto se pasa de 11% a 27%, 2.5 veces más o menos de aumento. Me parece bastante bien porque la integración, el recaudo electrónico en los buses va a generar los beneficios que ya describí para las rutas integradas. Y se habla también, y esto hace parte del Plan de Movilidad Sostenible de la ciudad, de unos corredores para movilidad multimodal formulados, y estamos hablando de 45 kilómetros nuevos. Sería bueno que ahora también el secretario Cadena nos diera un poco más de información sobre cuáles son estos corredores y cómo se está pensando esa movilidad multimodal a través de ellos. Más allá de estos, digamos, avances o garantías que tenemos, porque ya quedaron en el plan de desarrollo, quiero mencionar varios retos que quedan pendientes. Primero, necesitamos continuar la renovación de la flota vehicular. En la evaluación que la gente hace de los diferentes sistemas de transporte público, los buses aparecen completamente rajados en el tema ambiental. La gente sigue reconociendo en los buses uno de los mayores actores contaminantes. Y esto pese al esfuerzo que han hecho los diferentes empresarios. Pero no es suficiente porque si usted compra 10 buses último modelo, pero al lado pasa esa buseta de Caicedo que sube por aquí por la Alpujarra echando humo, pues la imagen con la que yo me voy a quedar es la de las busetas echando humo. De modo que allí tenemos que avanzar e infortunadamente hay que decirlo, en el plan de desarrollo no quedó una meta
específica y, digamos, ambiciosa al respecto. Necesitamos avanzar en la integración tarifaria del sistema metro con las flotas de buses. Muchos hemos insistido en que esto debería ser coordinado por la empresa Metro. Espero que ahorita también el gerente Elejalde nos hable al respecto. Esto va ligado a la unificación en el sistema de recaudo. Considero que tal vez lo más importante, o por lo menos lo más accesible en el corto plazo, es que tiene que mejorar el servicio al cliente. Yo creo que yo le he echado este discurso 5 o 10 veces a los gerentes o a los representantes de las empresas de transporte, y es que puede que el bus no sea eléctrico último modelo, puede que todavía no tenga la rampa de accesibilidad para personas con discapacidad, puede que todavía no tengamos el sistema de recaudo inteligente, el monitoreo, pero el servicio al cliente es una cosa fundamental y todavía no es correcto. Cualquier usuario se sigue quejando de la forma en que es tratado por los conductores de bus y por el tipo de servicio que prestan, y quienes no son usuarios pero sí son actores de la vía se siguen quejando de la completa o más bien de la permanente violación de las normas de tránsito por parte de una gran parte de los conductores de bus. De modo pues que un llamado urgente a esto es que si las empresas de buses no quieren mejorar el servicio, doctor Cadena, ¿cómo vamos a apretarlas para que empiecen a hacerlo? Si por las buenas no han querido, pues nos toca presionarlo. Yo he defendido hace mucho que en Medellín o en el Valle de Aburrá debería existir una oficina de defensoría llamémoslo defensor del usuario del transporte público, porque hoy en día uno no tiene a dónde quejarse. Entonces la gente va y se desahoga en Twitter, de Secretaría de Movilidad le responden casi siempre con un mensaje genérico, pero al final no pasa nada. Y cuando uno llama a las empresas de buses, aquellas que tienen el aviso pues de llame acá, básicamente le dicen a uno sí, y no pasa absolutamente nada. Entonces, le reitero la pregunta, doctor Cadena, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que realmente se mejore el servicio al cliente? Necesitamos además continuar con la adecuación e instalación de paraderos. Tampoco quedó una meta al respecto en el plan de desarrollo, bajo la excusa de que hay un contrato en curso que termina en 2021 y no se sabe si van a ampliarlo o no, pero ese contrato no quita la necesidad que tenemos en nuestra ciudad de contar con unos paraderos decentes, ¿sí? Dignos, pero también con una cultura por parte de usuarios y de transportadores de que el bus solo para en los paraderos. Suena muy obvio, no hemos podido lograrlo. Además, seguimos como usuarios teniendo muchísima deficiencia de información. Yo tengo que hacer un viaje hoy a una zona de la ciudad que no acostumbro visitar, no tengo casi forma de saber, entonces, qué buses hay que coger. Y claro, es muy rico uno ir allá y preguntarle al conductor, y entonces le dicen, sí, bájese aquí, camine 2 cuadras, pero realmente no debería ser así. Deberíamos poder tener fácilmente accesible esto. Desde hace varios años se habla de una aplicación que incorpore todas las posibilidades de viajes en la ciudad, pero todavía no se ha masificado su uso y no se ha hecho pues como la promoción, ni siquiera el lanzamiento de esta gran aplicación que nos dé toda la información que requerimos. Finalmente, para terminar con el tema del transporte público colectivo, considero además que necesitamos nuevos corredores multimodales. Tengamos en cuenta, compañeros, las dificultades que hemos tenido para ampliar el sistema SITBA. Nos endeudamos hasta acá para financiar el tranvía de Ayacucho, muy bonito, todavía cero rentable, ¿sí? Estamos haciendo maromas desde hace 4 años para conseguir la financiación de la primera parte del metro del 80, de modo que no podemos esperar que todas esas líneas que yo les mostré en el mapa de corredores de la ciudad sean líneas de metro. Tenemos que entender que muchos de esos corredores son aptos para que sean los buses
que sea el sistema público colectivo el que asuma la carga operativa de esas líneas. Pues, si en algunos corredores es el metro, en otros es los buses y en otros es el Metro Plus, pues no hay ningún problema, siempre y cuando para el usuario esto no represente una carga económica mayor ni un infierno en la transferencia entre modos. De modo que estos nuevos corredores multimodales, muchos tendrán que ser de transporte público colectivo, ojalá con carril exclusivo o por lo menos preferencial. En temas del SITBA, el plan de desarrollo pues, que nos menciona obviamente la construcción o el inicio de la construcción del metro del 80, cual estoy convencido de que esto nos va a tardar pues, varios años, esto trasciende el periodo de esta alcaldía. Se va a hacer el estudio del metro subterráneo, pues esto no es más que un estudio, esto por ahora pues no le aporta nada al usuario, y se habla de una estructuración de la conexión al aeropuerto José María Córdoba a través de algún sistema conectado con el metro. Esperemos a ver cómo se avanza con esto. Esto es lo que contiene el plan de desarrollo. ¿Qué retos quedan pendientes? ¿Cierto? Y voy a seguir insistiendo, los corredores de MetroPlus de la avenida Guayabal y avenida El Poblado. Curiosamente, durante la discusión del plan de desarrollo, pareciera que nadie me hubiera parado bolas con el tema del MetroPlus de la avenida Guayabal, pero cuando recibo las respuestas, ustedes las tienen ahí, señores concejales, por parte de la empresa MetroPlus, pues ellos estipulan que sí esperan en este periodo dejar diseñado y construido el corredor de la avenida Guayabal. Me encanta la noticia. Me pregunto es por qué en el plan de desarrollo no quisieron decir que sí. Y en el caso de la avenida del Poblado, piensan dejarla diseñada. Esperemos a ver cómo avanza eso. Quisiera que ahorita el señor gerente de MetroPlus nos diera más información al respecto. Tema importantísimo ligado al SITBA, compañeros, el corredor del ferrocarril de Antioquia. Este proyecto quedó inscrito en el plan de desarrollo de la gobernación de Antioquia, ¿sí? Y es el tramo entre Bello e Industriales del ferrocarril. Esto permitiría, ofrece una alternativa al metro, ¿sí? Que ya está bastante saturado en la línea 1, y ofrece una alternativa para los usuarios que hacen viajes más largos y que muchas veces pues, la travesía del metro por todo el centro de la ciudad, con la cantidad de estaciones y la cantidad de usuarios, pues lo hace más incómodo. Entonces esto nos permitiría una travesía mejor. Tengo entendido, ahorita tal vez el gerente del metro nos podría contar un poco en qué va esto, porque el metro de Medellín es socio 20-25% de este proyecto, y yo considero, compañeros concejales, señor presidente y concejal y concejala de la mesa directiva, que valdría la pena invitar a la gobernación de Antioquia un día al Consejo de Medellín a que nos presente en qué va el proyecto general del ferrocarril de Antioquia, el cual me interesa pues, y me gusta mucho. Además, considero que estamos pendientes todavía en construir nuevas estaciones de metro, no de líneas nuevas, sino de las líneas ya existentes. Son estaciones que ya están consideradas en el plan rector del metro, pero que todavía no se han ejecutado. Y finalmente, continuar con el proyecto de ampliación de estaciones. Tengo entendido que el metro, por problemas financieros, ha tenido que postergar la ampliación de estaciones, pues más allá de terminar las que ya están en curso, obviamente. También me gustaría, señor gerente Elejalde, que nos hablara un poco más de eso. En cuanto a integración, ¿qué nos propone el plan de desarrollo que aprobamos? Nos habla de una estación para la integración ciclista al transporte masivo diseñada. Esto es decir, en términos básicos, cicloparqueaderos en estaciones de metro. Y pues aquí sí hay que decir lo que es bastante triste y pobre, y es que la meta del plan de desarrollo es diseñar 2 estaciones de cicloparqueadero en el metro. Diseñar en 4 años, una cosa que llevamos 10 años pidiéndole a las alcaldías y al metro, y pues resulta que apenas tenemos como meta diseñar 2. Eso me parece insuficiente, obviamente, pobre y poco ambicioso, y yo esperaría de verdad que encontremos una forma más expedita de hacer esto. Todas las estaciones de metro, pero en particular aquellas que son más concurridas,
tienen que tener una forma segura y económica de estacionar bicicletas. Esa es la verdadera integración. De lo contrario, si yo llego con mi bicicleta al metro, me embalo, ¿cierto? Si no llego en las horas valle, que es cuando me permiten montar la bicicleta, entonces no hay forma de integración y yo como usuario de la bicicleta me encontraré en conflicto para ser al mismo tiempo usuario de la bici y luego del metro. Y finalmente, pues se habla obviamente de unas estaciones de integración del metro del 80 con los corredores existentes, pero esto pues también tardará. Está en Caribe, donde será la principal estación del metro del 80 y que se encuentra en Floresta con la línea B del metro. Espero que allí también se haga un trabajo interesante de integración y no como uno que está pendiente. Fíjense ustedes, compañeros, la integración de la estación Cisneros del metro con la estación del Metro Plus es un caos, ¿cierto? Fue muy mal pensada y parece que hubieran sido pensadas de manera completamente independientes, como si no fuera un mismo sistema integrado. Para que se fijen también en ejemplos malos de integración modal, esa estación Cisneros es un muy buen mal ejemplo. ¿Qué retos creo o consideramos que quedan pendientes en el tema de integración? Bueno, están las otras estaciones asociadas al metro del 80, se van a encontrar con el Metro Plus o con diferentes rutas de buses como las que mencionaba ahora el doctor Fabio Rivera. Necesitamos la integración tarifaria, necesitamos una integración real de los usuarios con el sistema colectivo, es decir, de bus con metro, metro con Encicla, bus con Encicla, etc. Necesitamos, doctor Elejalde, una accesibilidad universal real en las estaciones de metro y de Metro Plus. Permanentemente escuchamos las quejas de las personas con alguna discapacidad física, que el ascensor no sirve, que el malacate no sirve. Estamos en el siglo XXI, en 2020 el metro se ha caracterizado por ser una empresa muy querida y yo creo que esto no puede seguir siendo, digamos, una mancha negra en la hoja de vida del metro. Necesitamos garantizarle todos los días accesibilidad a los usuarios con alguna discapacidad. De nada nos sirve tener el ascensor si no funciona. Esto es lo mismo que no tenerlo. Entonces le dejo esa queja común entre la gente. Necesitamos además mejorar muchísimo la accesibilidad peatonal a las estaciones de metro y Metro Plus. Doctor Cadena, en el plan de desarrollo se aprobó una meta muy importante de construcción de andenes nuevos y de mejoramiento de andenes, y a mí me parece que una de las prioridades estratégicas en esta inversión debería ser un correcto acceso a las estaciones de transporte público. Igualmente, y estos dos retos pues terminan siendo integrados, estas estaciones para bicicletas que pretenden diseñar, por favor, pónganse la meta de construirlas también. Pues dejar simplemente un diseño es nada para los usuarios después de tanta espera. Hay un tema fundamental, y en esto, doctor Cadena, usted también durante mucho tiempo habló de esto, y es la integración de las bicicletas con los buses. Tuvimos la experiencia en el Valle de Aburrá con la empresa Avellanita de Transportes, que empezó a utilizar estos soportes exteriores para uno poder montar la bicicleta. Los ciclistas estábamos felices, empezaron a tener conflictos con la autoridad de movilidad de Medellín, porque los buses de ellos llegaban a Medellín con eso y los partían. Esto es un sistema que ya está avalado por la ley y que necesitamos masificar, ya no solo en Avellanita de Transportes, sino en absolutamente todos los buses de la ciudad. Aquí se dice mucho que en Medellín no se puede montar en bicicleta por las lomas. Eso ya lo hemos desmentido muchas veces, pero en los casos donde haya loma se facilita muchísimo. Estoy diciendo una obviedad, ¿cierto? Si yo vivo en un barrio alto, pues me bajo en bici y a la subida monto la bicicleta al bus. ¿Qué pasó? Me ahorré un pasaje en el día. ¿A qué quedó bobado un pasaje? Porque pues para mucha gente un pasaje al día es un platano. Entonces, por favor, yo le pido, doctor Cadena, que vuelva a recuperar ese gran interés que usted mostró por este sistema e intentemos masificarlo en nuestra ciudad. Pues la meta no va a ser que los 3.500 buses de Medellín tengan eso de aquí a 4 años, pero que hubo unos pilotos grandes con algunas empresas o con algunas cuencas. Igualmente consideramos que
el sistema en Cicla, que es uno de los motores de la intermodalidad, tiene que seguir expandiéndose y principalmente allí donde precisamente hay posibilidades de integración con otros modos, es decir, las principales estaciones de Metro Plus y los principales cruces viales por donde circulan un alto número de buses del transporte público. Hacia allá debe llegar también el sistema en Cicla. Ya mencioné la estación Cisneros, que sigue siendo pues una gran deuda para quienes hacen ese transbordo de Metro a Metro Plus. En resumen, pues, volviendo a esta gráfica que presenté inicialmente de los componentes de un transporte público intermodal, considero que en los tres casos de arriba estamos en un nivel no bueno, pero sí ennaranjado, por eso lo ponemos pues como con ese código de colores. Se ha avanzado en eso, pero todavía nos falta. Y en el tema de abajo, en los dos temas de abajo, es decir, la articulación del transporte y el desarrollo urbano y la calidad o la cultura del servicio, todavía estamos deficientes. Obviamente reconocemos la calidad del servicio y la cultura en el sistema Metro, pero estamos todavía muy lejos de que estas bondades se puedan extender al transporte público colectivo. Considero, para terminar, que tenemos todas las herramientas para sacar adelante esto. Tenemos un plan de ordenamiento territorial con una visión correcta de la sostenibilidad en el transporte público. Tenemos un consejo que siempre ha apoyado las iniciativas en este sentido, pese a algunas críticas de aquellos que no les gustan las bicicletas o las ciclorrutas. Tenemos un secretario de movilidad que demuestra conocimiento, ¿cierto?, que sabe del tema y por eso es doctor en este tema. Tenemos una empresa Metro comprometida, tenemos incluso en Metro Plus, que me había decepcionado durante el plan de desarrollo, me hace recuperar la ilusión con las respuestas que nos mandaron. Tenemos un grupo grande de ciudadanos, académicos y activistas que respaldamos decididamente la movilidad sostenible y pues, la integración modal hace parte de esto. De modo que yo pienso, compañeras y compañeros del Consejo, diferentes funcionarios, que si ya como ciudad nos hemos trazado estas metas en todos los planes que hemos hecho, que insisto, no son capricho de este concejal, no me lo inventé yo, está dicho en todos los documentos de nuestra ciudad, considero entonces que tenemos que hacerle caso a estos retos que quedan pendientes. Yo les pido que los tengan en cuenta. Ahí está la presentación para que, si no tomaron nota, creo que los retos que aquí mencioné son retos verdaderamente estratégicos y que no corresponden a un capricho mío, sino a un estudio serio y riguroso de lo que es la movilidad y el desarrollo urbano de nuestra ciudad. Saben que cuentan con este concejal y con muchos otros para poder sacar adelante estas iniciativas. Llegarán momentos en que tendrán que tomar o se enfrentarán a dilemas entre la movilidad tradicional y la movilidad sostenible. Y reitero, hay una buena cantidad de concejales y siempre vamos a estar del lado de la movilidad sostenible. Agradezco su atención, señor presidente. Eso será todo. Muchas gracias.